Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogo Ciudadano sin Pauta, esta vez con un gran dirigente, Lorenzo Constant. ¿Cómo está, Lorenzo? Muy bien, senador. Muchas gracias por la invitación. Leonardo Constant Gorri nació el 10 de julio del año 1950, es constructor civil, empresario y dirigente gremial chileno-español, expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, que es la principal organización empresarial del país. Estudió en el Instituto Miguel León Prado de la comuna de San Miguel y luego construcción civil en la Universidad de Santiago de Chile, entidades de la capital del país. Posteriormente obtuvo un diplomado en gestión y administración de empresas. En el ámbito empresarial se ha desempeñado como vicepresidente de la constructora Larraín Prieto, firma dedicada a la edificación en el sector público y privado. Desempeñó diversos cargos en la Cámara Chilena de la Construcción, entre los que destacan el de consejero nacional institucional y vicepresidente ejecutivo del Consejo del Área Social. Fue presidente regional Valparaíso, Viñamarino por adopción, director nacional, vicepresidente nacional y director de la Caja de Compensación Los Andes y director de Mega Salud. Asumió la presidencia nacional del ente el año 2008, tocándole encarar los graves problemas ocasionados en el sector por el terremoto de febrero del año 2010. ¿Cómo estás, Lorenzo? Muy bien, muchas gracias por la invitación, senador. Te tocó desempeñar como presidente de la CPC un proceso, yo diría, pocas veces visto en la historia de la gremial, en términos de poder generar diálogo social con la Central Unitaria de Trabajadores. Primero, señalar qué tan importante es la generación de confianza y qué tan importante es el diálogo social para los efectos de poder dar el salto al desarrollo. Bueno, yo creo que pareciera ser una cosa muy extraña, digamos, que uno pudiera juntarse con posiciones que aparecen muy distintas. O sea, yo creo que es claro que el empresario tiene una visión y los trabajadores tienen otra. Lo que pasa es que finalmente el objetivo es el mismo. El empresario quiere que el país crezca, que haya mejores empresas, que se cumplan las leyes, y los trabajadores lo que quieren es tener mejor posibilidad para ellos y sus familias. Entonces, lo que usted decía al comienzo es clave. En la primera reunión, primero ponerse de acuerdo que uno se va a reunir, eso es muy importante, fijar ciertos temas, pero la verdad que en la primera reunión, y a mí me tocó decirlo en un congreso que hubo en España, uno tiene que estar dispuesto a perder tiempo en la primera reunión. O sea, si uno cree que en la primera reunión va a resolver todos los problemas, eso es imposible. En cambio, si en esas reuniones uno va generando confianza, la gente se va conociendo, va viendo cuáles son las reacciones, cuáles son las coincidencias, y además no hay que tener temor de hablar de otros temas. En la medida en que eso se genera, es mucho más fácil ir avanzando en los temas que son más delicados. Porque en el diálogo social, especialmente entre los empresarios, los empleadores y los trabajadores, hay muchos temas que son comunes, desde el ingreso, desde el tema de cómo ver las vacaciones, de cómo ver los horarios de trabajo, las diversas actividades productivas. O sea, hay muchas cosas que son comunes. Las preocupaciones por los futuros de su familia, la posibilidad de que sus hijos tengan una mejor educación. O sea, hay muchos temas que no solamente tienen que ver con los que normalmente la prensa y los medios cubren, porque son discusiones bien importantes como por ejemplo el salario mínimo. Pero hay cientos de temas que se pueden conversar cuando uno tiene generando confianza y teniendo el tiempo para reunirse de manera periódica. En este diálogo social que se desarrolló durante 6 meses, se fijó una agenda Sí. de cambio legislativo Sí. Y de práctica. ¿Cómo tú calificarías ese puntapié inicial para los efectos de empezar a generar un diálogo social sustantivo y sostenible en nuestro país? Bueno, yo soy interesado, así que voy a decir que fue muy bueno, pero de todas maneras, lo que hicimos nosotros fue elaborar un documento que se llamó Declaración de Voluntades, en que en el fondo lo que se buscaba era que los temas que estaban ahí escritos tuvieran un avance con algunas soluciones. Y por ejemplo,
Nosotros el primer tema que tocamos fue una de las preocupaciones que cuando yo asumí en la Confederación era el tema de los multiroot. El multiroot es un proyecto que yo entiendo que lleva en el Parlamento por casi 4 o 5 años, en que las empresas aparecen como que organizan esto para debilitar la labor gremial de los trabajadores, la labor sindical, para decirlo claramente, y que lo buscan con eso es que sus derechos no estén respetados. Entonces nosotros analizamos el tema del multiroot y vimos cuáles eran las preocupaciones de los empresarios, pero también de los dirigentes. Entonces, por ejemplo, uno puede definir que bajo un cierto número de trabajadores en una empresa debería limitarse a lo mejor el número de sindicatos. No quiero decir de que haya uno solo, pero sí limitar el número y que esos sindicatos con eso se logra que tengan una buena representación. Otro tema que se conversaba era, por ejemplo, que hubiese, para calificar las empresas que tenían uno o más RUT, la manera en que ellas se podían clasificar. E incluso analizamos ejemplos. Por ejemplo, que tuviera el mismo control societario, que produjeran los mismos bienes de servicio y que además tuvieran una gestión de recursos humanos común. Y poníamos ejemplos. Por ejemplo, yo ponía una industria maderera, por ejemplo, que tiene propiedad sobre bosques, que tiene propiedad sobre aserradero y tiene propiedad sobre laminadoras de planchas. ¿Por qué pusimos ese ejemplo? Porque yo tuve la oportunidad de visitar alguna de ellas y cuando la actividad baja en Estados Unidos, la exportación de esas planchas baja enormemente. Incluso más, hubo una planta que se cerró porque el mercado estaba muy reducido a raíz de la crisis subprime. Entonces uno decía, a ver, pero efectivamente son el mismo propietario, pero ¿por qué yo voy a tener que tener la gente del aserradero cuando esa actividad es una actividad a largo plazo, que es distinta que la de los bosques, que es de más largo plazo, y el tema de las planchas laminadas, porque esas dependen de un mercado que es muy dinámico? Entonces, cuando uno empieza a analizar estos ejemplos con tiempo, con confianza, llega a poder explicar y acercar las posiciones. Y nosotros propusimos eso. De hecho, tuvimos una reunión en la Comisión del Senado en que pensábamos que bajo esos puntos de vista se podía solucionar el tema del multiroot. Pero también hay que destacar una cosa, que las empresas también se autorregularon. Por ejemplo, el otro día estuve en una actividad de la Asociación Chilena de Seguridad y como estas cosas quedan en el tiempo, se acercan los dirigentes y empiezan a conversar con bastante confianza. Y él era un dirigente de Walmart y me dijo, yo en mi empresa tengo 2 o 3 sindicatos, no hay más. Y más sindicatos, pero el multiroot ya no es problema nuestro, porque los trabajadores ya saben que la misma empresa se autorreguló. Como ejemplos como eso hay muchos. Entonces, ese tipo de discusiones que son muy sensibles se pueden avanzar y se pueden lograr acuerdos para que posteriormente se lleven al Poder Legislativo, que es quien finalmente tiene que elaborar las leyes. Usted ha señalado que es importante que los empresarios tengan voz. Sí. ¿Por qué lo sostiene? ¿Por qué es tan importante? Porque en la medida en que los empresarios, yo pienso que cruzan una cierta línea, que es una frontera que es inexistente, porque yo digo que los trabajadores y también los empresarios tienen un objetivo que es bastante cercano. O sea, la preocupación social no es solamente de los trabajadores, si bien es cierto ellos la tienen, pero también los empresarios han demostrado a lo largo del tiempo que la preocupación social es un foco que está permanentemente en la mente. Entonces yo digo que uno debe tratar de cruzar esa frontera, de acercar las posiciones y tener claro que no se va a llegar a un acuerdo. La declaración de voluntades decía que en la introducción, decía que a lo mejor no íbamos a llegar a acuerdo, pero es distinto estar a 10 kilómetros de distancia que estar a 500 metros. O sea, está claro que hay un acercamiento. Entonces yo creo que la voz de los empresarios debe estar primero enfocada con claridad a decir cuál es lo que le conviene al país, pero también cuáles son los beneficios que le producen al país. Y cuando uno habla del país, no debe olvidarse de que ese país está formado por personas y está formado por empresarios, por trabajadores, por profesores, o sea,
en el fondo buscar el bien común, que es el bien de la sociedad finalmente. Por eso que yo creo que hay que tener voz para relacionarse con esos sectores. Don Enzo, ¿qué hacer para que este ejercicio de diálogo social que te tocó liderar como presidente de la Corporación de la Producción y el Comercio, la Confederación de la Producción y el Comercio, finalmente no termine en un esfuerzo esporádico, sino que sea un esfuerzo consistente y que perdure en el tiempo? Ahí yo tengo una visión respecto de que la experiencia mundial es de diálogos tripartitos, o sea, autoridad, trabajadores y empresarios. Yo creo que tiene gran valor cuando el diálogo empieza al nivel de los trabajadores con los empresarios. Porque también la autoridad, en cierto modo, uno le debe respeto. Entonces, cuando participa en las primeras reuniones, uno se somete a la autoridad, eso está claro, en todas las organizaciones igual y debe ser así. Pero yo creo que la confianza de los puntos complicados es una gran ayuda que se inicie bipartitamente, con los trabajadores y los empresarios. Porque la autoridad no es solamente la autoridad del gobierno de turno, sino que también es el poder legislativo. Entonces, cuando uno incorpora ya con unos preacuerdos, es más fácil plantear la idea. Y por lo tanto yo creo que el inicio de las negociaciones, el inicio de las conversaciones debe ser bipartita, según mi punto de vista, para posteriormente discutirla con las autoridades, para que se corrija, para que agreguen la experiencia que tienen tanto legislativa, porque el tema legislativo siempre tiene muchas variables, tiene muchos componentes. Entonces yo creo que en la medida en que eso se avanza y se conversa con las autoridades de manera permanente, debería haber, no sé si una comisión permanente de estos temas en el Parlamento, para que estén continuamente avanzando, porque las legislaciones también van cambiando, porque las necesidades económicas y de desarrollo también son así, digamos. Ese espacio institucional de diálogo que tú has aludido y que yo comparto, que es absolutamente necesario, ¿debería estar radicado dónde? ¿En el Parlamento? ¿Debería estar radicado en el Ejecutivo? ¿O debería ser un espacio fuera de los marcos institucionales conocidos? ¿Por qué te lo planteo? Porque yo tengo una firme convicción de que hay que avanzar en este diálogo social, que es el que hace la diferencia para que los países den el salto al desarrollo, como lo hizo Finlandia. Y creamos después de largo tiempo esta Comisión Futuro en nuestro país. Pero de alguna manera la variable del diálogo social hay que incorporarla también para que sea una cuestión permanente. Y para ello también es necesario que la autoridad también pueda generar canales de confianza con los empresarios y también con la Confederación y también con los trabajadores, con la CUT, con la CAT o con las organizaciones que estimen conveniente. ¿Cómo tú lo ves? ¿Dónde debiera estar ese espacio institucional? Y de alguna manera, ¿qué pasó con estas conclusiones del diálogo social que tú iniciaste? ¿Falló? ¿Pudo seguir avanzando? ¿Dónde estuvo la traba de la pelota? Yo creo que ahí las instancias son de las organizaciones que tienen su estructura. Porque a uno siempre le dicen, bueno, pero ¿por qué se juntan con la CUT? ¿Ya? Pero todos quieren conversar con la CUT finalmente. Entonces, eso no significa que uno no se debe juntar con otras organizaciones gremiales. Por lo tanto, yo partiría con las estructuras que tienen representación. Y no quiero decir que solamente sea la Confederación la que tenga esa instancia, sino que los gremios, tanto la construcción, la SNA hizo un muy buen trabajo para el tema del estatuto agrícola. Entonces, se juntan en las instancias organizadas y avanzan en unos ciertos acuerdos. Y posteriormente, yo creo que tiene que participar la autoridad, primero porque el Ejecutivo es quien le da apoyo a esos proyectos, pero yo creo que en el Parlamento debería haber, a lo mejor, una instancia de carácter permanente para tocar estos temas sociales. Y la otra recomendación es que no sea mucha gente. Cuando uno tiene una reunión con 50 personas, es muy difícil generar este diálogo que es lo que enriquece el avance en estos temas delicados. Nosotros cuando trabajamos con la Central Unitaria de Trabajadores, no éramos más de 6 personas. Entonces, cuando las personas se empiezan a repetir y se empiezan a ver las caras, uno va viendo cómo se comporta también. Y eso es lo que genera finalmente confianza.
Por lo tanto, yo diría que a partir de las estructuras que tienen representación, incorporando después a las autoridades, en las autoridades también incluyo yo el Senado y la Cámara de Diputados, y gastarse tiempo en explicarle a los parlamentarios cuál es el objetivo. Porque no necesariamente cuando hay un acuerdo entre trabajadores y empleadores, el Parlamento la apoya, porque tienen otra sensibilidad que es la sensibilidad de carácter político. Entonces yo digo, estos temas hay que discutirlos, a lo mejor no en momentos en que la sensibilidad política está más a flor de piel, hay momentos en los periodos presidenciales y en los periodos de legislativos en que hay posibilidades de incorporar estos temas y yo creo que de carácter permanente se puede avanzar. Esa sería mi experiencia. Ahora, ¿qué pasó con la declaración de voluntades? El presidente de la Confederación ha seguido reuniéndose con la nueva presidenta, con Bárbara Figueroa, y yo entiendo que han validado esta declaración de voluntades porque en el fondo es una minuta de temas. Son 8 temas que son muy diversos. Entonces, lo importante es tener como una agenda a la cual se le puedan ir agregando temas y se le vayan sacando los que estén aprobados. Entonces, yo creo que es un poco tener visión de largo plazo, tener tranquilidad en discutirlo y no tener miedo a no llegar a acuerdos. Yo creo que uno puede acercar las posiciones y eso ya es un gran avance. ¿Cómo tú verificarías la imagen del empresario chileno? ¿Es un buen empleador en general? Si uno discute y conversa con argumentos, se encuentra con que el empresariado chileno cumple una gran labor. Y no solamente en el sentido de dar trabajo. Por ejemplo, es importante. Que es muy importante, pero siempre dicen, pucha, pero es que el empresariado dice que da trabajo. No, no es que da solamente trabajo. Yo creo que las empresas chilenas hoy día, primero, son empresas que incursionan en otros mercados. Es cosa de ver el empresariado chileno, de hecho ayer estuvo, o antes de ayer, el ministro Larraín en Chile Day, que es una cosa muy importante para el prestigio nacional. O sea, yo creo que uno a veces no valora mucho estas cosas, pero tiene le da mucho prestigio al país. Los empresarios chilenos invierten en el extranjero, pero también lo que hacen, se preocupan de temas sociales. Y voy a nombrar 2 ejemplos que son ya de larga data. La ley 16.744 de accidentes del trabajo es de generación empresarial. Participó activamente ASIVA, que es una asociación industrial de Valparaíso, y la Cámara de la Construcción. Y el tema, por ejemplo, de la asignación familiar, tampoco no era una ley. Eso fue una inquietud de los empresarios de la construcción allá por los años 50, en que vieron que la población rural venía a los sectores urbanos a buscar trabajo, y eso significaba que las familias deberían tener una ayuda. Y de ahí viene la historia de la asignación familiar. Y esas 2 generaciones son de carácter empresarial. Entonces, la participación, por ejemplo, en la educación. El empresariado chileno participa mucho en la educación, ya sea directamente o indirectamente. Hay mucha gente que a lo mejor no sabe que INACAP, que es la institución de educación superior con más alumnos en Chile, con la mejor infraestructura, tengo que decirlo, a pesar de que yo no estudié en INACAP, pero tengo que decirlo. Yo soy director de INACAP y en el fondo lo que hay es una infraestructura de muy buen nivel donde se educan más de 117.000 alumnos. Pero no solamente son alumnos tradicionales, son personas que terminan sus estudios en horarios vespertinos, con eso tienen mejores posibilidades de desarrollo y ejemplos como eso hay muchos de participación activa del empresariado en la educación. Por lo tanto, yo pienso que el empresariado chileno hace su tarea en el sentido de invertir, de innovar, de dar trabajo, pero también complementa esta labor de carácter social que le hace muy bien al mismo diálogo social. O sea, cuando los trabajadores ven que hay preocupación por ellos, el diálogo se hace más fácil. No quiero decir que las posiciones se borra una y la otra no existe. No, lo que hace es que hay una permanente relación que permite conversar sobre temas que son sensibles para ambos. Por eso, y en ese mismo sentido, el avance en responsabilidad social empresarial, en certificaciones, normas ISO, que en definitiva establecen o acreditan que una empresa está vinculada con su entorno, vinculado con el bienestar de sus trabajadores. ¿Cómo tú ves ese compromiso? Yo creo que la responsabilidad social empresarial es un concepto que ha tomado mucha fuerza. Y eso yo lo vinculo, por ejemplo, con las inversiones de grandes proyectos.
Yo creo que los grandes proyectos se relacionan y a veces se desarrollan en lugares donde la estructura municipal es muy débil. Y no quiero decir que sea mala, es muy débil, porque hay comunas que son muy pequeñas. Chile tiene 345 comunas, donde las comunas importantes serán la mitad. Pero también hay otra mitad que es donde se producen estas grandes inversiones. Por ejemplo, si uno piensa la central que se acaba de aprobar en su calificación ambiental en el sur de Chile, ha hecho un gran trabajo esa empresa, no la voy a nombrar, pero sí que ha hecho un gran trabajo que lo conocí en detalle, con la comunidad. O sea, ahí hay apoyo de las autoridades y hay apoyo de la gente. Entonces yo creo que la responsabilidad social no es solamente hacer actividades que sean en beneficio de sus trabajadores, sino que las empresas abarcan a la comunidad, porque algo le hacen a la comunidad. Claro, asumen las externalidades Lógico, o sea, del proceso productivo. Entonces yo digo, cuando los gobiernos comunales va una empresa internacional, multinacional, a desarrollar un proyecto minero, por ejemplo, y va donde el alcalde, que es una comuna pequeña, le dice, mire, alcalde, nosotros vamos a invertir aquí 1.500 millones de dólares, la reacción natural de la autoridad es decir, oiga, ¿sabe? Al menos déjeme pensarlo. O la respuesta puede ser no, pero yo creo que las empresas, dentro de la responsabilidad social empresarial, tienen que avanzar en el sentido de relacionarse con la comunidad, porque todos los proyectos producen grandes beneficios, pero también producen ciertas externalidades, como usted dice. Entonces, dentro de la responsabilidad social empresarial no basta solamente cumplir las leyes, sino que hay que vincularse con sus colaboradores, que son los trabajadores directamente, con sus proveedores, con los distribuidores, pero también se tiene que conectar con la comunidad. Y yo creo que ese es el gran desafío que el país tiene grandes inversiones por delante. De eso, ¿cómo somos capaces de diversificar la economía nacional, de agregarle valor a la economía nacional? A ver, aquí el gran desafío que tiene el país es que para diversificar no basta solamente con tener un acuerdo entre trabajadores y empleadores, ni también las intenciones del gobierno. Si uno, por ejemplo, ve cuáles son el efecto que tuvo la baja que en el índice de competitividad, que bajamos un lugar. Pero la verdad es que si uno lo mira en el largo tiempo, hemos bajado 2 espacios ya. Antes estábamos en el 22, hace como 10 años atrás, y hoy día estamos en el 34. Ahora, uno podría decir, sí, lo que pasa es que lo hemos hecho mal, pero resulta que hay un elemento que es clave, que es la educación. Por lo tanto, si uno quiere mejorar las posibilidades del país y las posibilidades de las personas, tiene que invertir en educación. Y estoy hablando no solamente en educación de la educación superior, ni también de los liceos. Estoy pensando en que mucha gente que se desarrolla y que se desempeña en el mercado laboral requiere de una capacitación permanente. Y por lo tanto, ¿cómo lo podemos hacer? Es enfocarnos, pero con mucho entusiasmo, en el tema educacional, en todos los ámbitos, porque la tecnología va dejando afuera con mucha rapidez a gente que no se incorporó. Y si uno ve, por ejemplo, todo lo que es tecnología, informática, telefonía y qué sé yo, llega finalmente a que una limitante es el tema educacional. Y eso no solamente en el caso de los que no han completado su educación media, sino que también en incorporar, por ejemplo, al mercado del trabajo a mujeres, para que tengan condiciones de poder dejar a sus hijos, o sea que en lugares seguros. Y por lo tanto yo creo que el tema del futuro es el tema de la educación. Eso es clave porque un informe de la OCDE, dentro de los antecedentes o dentro de las prevenciones que hay que adoptar para dar el salto al desarrollo, justamente hablaba, entre otros, de la participación laboral de las mujeres. Sí. Y ahí se ha avanzado, sí, pero todavía sí, no con la fuerza y la intensidad necesaria. Otro de los elementos, aparte de la participación laboral de las mujeres, decía relación con la regionalización, porque decía, o Chile será un país descentralizado o no será desarrollado. En esos elementos, una participación laboral de la mujer, que ahí a la empresa le cabe un factor, un rol importante. Sí. Pero en materia de descentralización, le cabe también un rol a la empresa,
¿O el Estado debe también establecer los estímulos necesarios para la instalación o radicación de la empresa en regiones? Claro, yo veo que hay ciertas condiciones que hacen que uno no puede cambiar las condiciones naturales del país. A uno le gustaría estar cerca de China, tal vez, porque limitaría el transporte, pero bueno, nuestro país, este es nuestro país y hay que desarrollarlo como está. Yo pienso que el tema de la regionalización, yo no soy político, pero veo que, por ejemplo, en la elección de los cores, yo creo que uno tiene que mirarlo con un cierto, lo tiene que mirar con un cierto optimismo y expectativas favorables. Yo creo que los cores, hay mucha gente que no conoce exactamente lo que hacen los cores, que son los que definen la inversión en las regiones. Así es. Claro, uno podría decir, mire, lo que pasa es que son muy políticos, entonces favorecen a uno y perjudican al otro. Pero la elección de los cores hoy día yo diría que es una de las modificaciones más importantes que se han hecho en el Parlamento, sin perjuicio que entiendo que el Senado ya habló de cambiar el numeral de los diputados. Yo creo que la participación de los cores es fundamental, porque es una vinculación con el desarrollo, pero también con la buena inversión de los fondos. Los fondos nacionales de desarrollo regional hoy día son fondos muy importantes y por lo tanto la descentralización de la decisión es muy importante para las regiones. Y yo creo que el otro tema es el reforzamiento de los gobiernos comunales. Yo creo que las comunas requieren de un reforzamiento en ese sentido, mejorar los equipos técnicos. Hay que pensar que toda la inversión regional se hace, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, pero toda la inversión regional se hace a través de los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional. Y esos son administrados en general por las intendencias, pero finalmente son administrados por las comunas. Y por lo tanto, si las comunas no tienen equipos técnicos adecuados, que presenten proyectos, los proyectos son de mala calidad, los proyectos teniendo el presupuesto a veces no se utiliza bien, a veces los controles son inadecuados. Yo me dedico a la construcción, así que conozco relativamente bien el tema. Y yo creo que ahí, junto con la elección de los cores, que van a agilizar a lo mejor el uso de los fondos, también los gobiernos comunales deberían tener un refuerzo en ese aspecto. Queremos agradecer a Lorenzo Constant por esta entrevista y espero también que los focos que él ha puesto en esta conversación, que hizo en relación con el diálogo social, con la generación de acuerdos nacionales y transversales respecto a los temas que preocupan a los chilenos, como es una materia energética sustentable y sostenible, y fundamentalmente los temas que hizo en relación con el crecimiento y el empleo y la regionalización, finalmente podamos materializarlos. Muchas gracias por acompañarnos en este diálogo ciudadano sin pauta. Muchas gracias. Gracias a usted, senador, por invitarme. Gracias.